Abramos pues la Biblia, hermanos, en el Génesis capítulo 32, verso 22. El primer libro de la Biblia, Génesis 32, verso 22 en adelante. Y yo le he puesto por título a este mensaje, príncipe o tramposo. Tramposo o príncipe. Capítulo 32 de Génesis, verso 22. Cuando lo tengan, dígame amén. ¿Lo tenemos? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y me fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Acompáñenme en unas palabras de oración, por favor, hermanos. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias por este día, gracias por este lugar. Señor, en este momento cubrimos con tu presencia este lugar. Y en el nombre santo y poderoso de Jesucristo, Señor, toma control de los aires. Toma el control de todos los rincones de este lugar. Toma control de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Toma control, Señor mi Dios, desde el inicio hasta el final de este servicio. Que ningún pensamiento nos distraiga. Que ningún cansancio venga a nosotros, sino que tu palabra, que es viva y eficaz, empiece a trabajar en nuestros corazones y en nuestra vida para entender el mensaje que tú tienes esta mañana para nosotros. Padre, pues disponemos nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por nuestros amigos que vinieron en este día. También a ellos, oh Dios, habla a su corazón conforme a su necesidad. Padre, disponemos pues este tiempo, rogando que todo pensamiento nuestro sea llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo. Nada ni nadie nos perturbe ni nos moleste, porque en el nombre santo y poderoso de Jesucristo decimos a cualquier espíritu inmundo, extraño al tuyo, que lo atamos, lo rechazamos y lo echamos fuera de este lugar en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. A Él sea toda gloria, honra y honor. Y ahora pues, Señor mi Dios, habla a través de tu siervo, el cual se humilla delante de ti y se esconde tras la cruz de Cristo. Quita toda mundanalidad y cosa humana, y que solo tu palabra nos ministre ahora, oh Dios. En el nombre santo, poderoso de Jesucristo te lo ruego. Amén y amén. Cuando uno va a la Escritura, hermanos, y escucha el canto celestial de los ángeles en la Navidad o en el tiempo de nacimiento de Jesús, uno lee esta frase y dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero hay algunas traducciones que se copiaron de la Vulgata Latina de Jerónimo, de aquella traducción bíblica o escrito bíblico de la Vulgata que muchos usan cuando hacen sus estudios bíblicos, y lo tradujeron mal, equivocadamente. No lo hicieron adrede, pero lo hicieron así. Y cuando ellos lo traducen, cambia todo el sentido del mensaje, porque la traducción, algunas traducciones, dice así: gloria a Dios en las alturas y paz a la tierra para los hombres de buena voluntad. Y cuando lo leemos así, cambia todo el mensaje, porque si lo leemos así, dice que hay gloria de Dios en las alturas y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Pero no es verdad, porque Dios tiene buena voluntad para con los hombres de buena voluntad y para los hombres de mala voluntad. ¿O no es así? La Biblia y la Escritura dice que Dios, y se afirma en la Escritura diciendo que Dios tiene buena voluntad para con nosotros y aún para los que no vienen a la iglesia. Sino, ¿cómo hubiéramos podido ser alcanzados nosotros? Nosotros venimos tal como somos y Dios nos recibe tal como somos. En 1 de Timoteo 2:4 la palabra dice así, que Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que dice 1 de Timoteo. Y cuando usted va al Evangelio según San Juan, en ese capítulo famoso 3:16, creo que muchos lo saben de memoria, el 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiere decir que el objetivo de Dios es que todos los hombres, tal como son, tengan paz. Cuando tú y yo hemos venido a los pies de Jesús, éramos hombres o mujeres de buena voluntad y nos recibió Dios. Por supuesto que sí. Así que, pero a veces, muchas veces, aún siendo cristianos y siendo salvados por el Señor, amados, nosotros tenemos algunas cosas que entorpecemos que la obra de Dios quiere, lo que la obra de Dios quiere hacer para con nosotros. Porque el propósito de Dios es que tú y yo tengamos paz. El propósito de Dios es que tú y yo seamos bendecidos. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo tengamos bendición. Pero como nosotros muchas veces entorpecemos esta obra, muchos de nosotros sufrimos y no gozamos de la bendición de Dios. Y esto es lo que yo quiero hablar de esta mañana, de cómo entorpecemos o cómo podemos postergar la bendición de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nuestras actitudes y nuestra forma de ser hacen que la bendición de Dios se postergue en nuestra vida. Así que el título de este mensaje es ¿príncipe o tramposo? Y queremos ver la vida de Jacob. Amén. ¿Lo tiene allí en Génesis 32? Amén. Estelita, le dices que Estela, dile, venga. Cuando usted va al libro de Génesis, usted va y ve seguramente a muchos personajes. Pero uno de los personajes que mucho se parece a nosotros es Jacob. ¿Por qué? Porque se ve que Jacob es más humano. Porque vemos en Jacob sus debilidades que son palpables. Así como usted y como yo. Pero cuando vemos la vida de Abraham, por decir, la vida de Abraham es un monumento de fe, es un hombre de fe. ¿Quién va a ir a sacrificar a su hijo, amado? Si Dios te dice, mátame a tu hijo, ¿tú lo vas a hacer? Y vemos la vida de Isaac. Un hombre obediente a su padre. Un hombre bendecido por Dios. Isaac, un hombre, y escucha esto, un hombre que fue dedicado 2 veces a su padre. Un hombre que fue entregado por Dios a su padre 2 veces. Lo entregó vivo. La primera, cuando abrió matriz de su madre Sara.
Y la segunda, cuando Dios se lo entrega a Isaac, le entrega a Abraham, otra vez en el monte Moriah, se lo entrega vivo. Tremendo un hombre que haya sido dedicado 2 veces a Dios y que 2 veces Dios lo haya entregado otra vez para que haga la obra. Así que, pero cuando vemos la vida de José, un hombre de fe, de constancia, de obediencia, de perseverancia, un hombre íntegro, un hombre que era de verdad íntegro en sus caminos y en su andar. Pero cuando vemos la vida de Jacob, ahí tenemos que decir, este se parece a nosotros. Porque vemos la vida de Jacob con muchas debilidades, y estas debilidades, como dije, se hacen patentes. Ahora, Jacob tuvo que vivir una vida muy dura, muy agitada, con muchísimos problemas. ¿Y cuál era la razón del por qué Jacob no vivía una vida como Abraham, como Isaac o como José? Y quiero que pongas atención en esto. Porque Jacob siempre quiso correr delante de Dios. Jacob siempre quiso estar un paso antes que a Dios. Y esto le acarreó muchos problemas en la vida de Jacob. Pero para esto vamos a ver cómo fue un poco la vida de Jacob, ¿no es cierto? Su contexto. Muy bien, yo creo que Jacob tendría que haber sido un joven, un niño, que había escuchado las tradiciones de su familia, de su abuelo. Y yo pienso que en esas noches de pastores, Jacob debe haber escuchado la historia de su familia, porque se vivía en ese tiempo, en un tiempo de la transmisión oral, donde todas las costumbres de la familia eran transmitidas de padre a hijo. Usted sabe cómo tienen lo del Génesis y todo lo que es la ley, los 5 libros primeros de la Biblia, ¿sabe cómo lo obtuvieron? Ahí no había escritos, ahí había transmisión oral. Que yo le contaba a mi hijo y mi hijo le contaba a su hijo y su hijo a su hijo, al nieto, al bisnieto y al tataranieto, y se traía así. En ese tiempo era la transmisión oral. Así que Jacob, yo estoy seguro de que debe haber escuchado la vida de Abraham, su abuelo, de cómo él era un hombre que vivió en Mesopotamia, cómo este hombre vivió en una ciudad tan importante llamada Ur de los Caldeos, cómo él tuvo que dejar a su tierra y a su parentela porque sintió el llamado de Dios. Y yo creo que debe haber escuchado cómo este hombre, que a los 75 años tuvo que dejar todo lo que tenía porque obedeció al llamado de Dios. Y se instaló en Canaán, y en Canaán fue bendecido, y toda la gente y la tierra de ese entonces supo que este era un hombre de Dios. Ese era el abuelo de Jacob. Y también estaba su padre, aquel Isaac obediente, aquel Isaac entero también, instruido en los caminos de Dios, guardaba todas las ordenanzas de Dios que le había enseñado su padre Abraham. Un hombre que trabajó por su familia, un hombre que se dedicó a criar a su hijo, un hombre que no había ninguna tacha en realidad que ponerle a Isaac. Y pienso yo que esto también en la vida de Jacob, diríamos, tenía una estirpe muy famosa en esos tiempos. Una familia bendecida. Tenía una familia y un contexto de un linaje, de una raza llena de bendición de Dios. Que Dios se agradaba en Abraham y en Isaac. Y ahora me causa admiración de que teniendo Jacob todo esto, Jacob no vivía como Abraham y como Isaac. Jacob tenía muchos problemas, muchos conflictos. Jacob era un hombre que su vida parecía un constante conflicto. Y uno dice, ¿por qué? Este Jacob era un hombre que tenía un estirpe, digamos así, una raza, un linaje tremendo de Dios, pero tenía tantos problemas. Y no solamente tenía este estirpe, sino tenía una bendición profética de Dios. Tenía una palabra profética de Dios para su vida. Habían dicho desde su nacimiento la intención y el propósito de Dios para él, pero su vida era triste.
llena de problemas. Había tenido problemas con su padre, con su hermano, con su tío, llamado Labán. Y mire, le había sido dado una promesa, una profecía. En el Génesis 25-23, cuando él nace, dice que él nace siendo un gemelo, un mellizo. Su mellizo se llamaba Esaú. Y allí dice así: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando nace Jacob, nace agarrado del talón de su hermano Esaú, y como que ya desde el vientre de su madre, Jacob quería ser el primero. Y le pusieron por ello nombre Jacob, que significa tramposo. Jacob significa usurpador, pero también significa tramposo. Imagínate que te pongan de nombre tramposo, tramposa. Ahora los muchachos a quienes les dicen que son tramposos. Pero este nombre significa Jacob, significa tramposo. Y como que ya desde el vientre de su madre quería hacerle trampa a su hermano para él salir primero. Y vemos su vida haciéndole trampa a su padre para quitarle y arrebatarle la bendición. Y vemos en su vida haciéndole trampa a su hermano Esaú, quitándole la primogenitura, ofreciéndole un plato de lentejas. Su vida fue un constante trampear y mentir de Jacob. Y este era el contexto, como que le habían plantado el sello ahí de marca, diciéndole a Jacob: eres tramposo. Pero Dios había dado una palabra profética para él. Le había dicho que él iba a ser el príncipe de su familia, que él iba a ser el primero del clan de la familia de él. Dios le había dado, pero Jacob no quiso creer. Porque mire, cuando él nace, póngame atención en esto, cuando él nace, Dios le da una palabra profética y le dice que el mayor servirá al menor. ¿Así dice o no? 25, verso 23 del capítulo de Génesis, allí si usted lo busca. Quiero que lo mire para que vea lo que Dios le había dicho a él. ¿Lo tiene? 25-23. Amén. ¿Lo tiene? 2 naciones hay en tu seno. Génesis 25-23. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa es la palabra que le dieron. ¿Y quién fue el menor allí? Jacob. Y con toda esta promesa, Jacob vivió una vida distinta, como dije hace un momento. ¿Por qué? ¿Por qué vivió problemas, angustias y dificultades, Jacob? Porque quiso correr delante de Dios. Porque quiso estar un paso antes que a Dios. Dios le había prometido que él iba a ser el mayor, ¿sí o no? Y entonces, si él iba a ser el mayor, ¿por qué tuvo que comprar su primogenitura? ¿Por qué tuvo que ofrecer un plato de lentejas? ¿Por qué tuvo que engañar a su padre Isaac? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da a veces una palabra profética en nuestra vida, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos correr delante de Dios. ¿Cuántos tramposos habremos aquí, hermano? Y parece como que si esta palabra profética y la familia y el linaje que Jacob tenía era como para vivir tranquilo y en paz. Pero Jacob vivió en angustias, hermano. Estaba allí Jacob, y ojo que Jacob no abandonó la fe de los mayores. Jacob levantaba sus ofrendas y sus holocaustos. Jacob nunca, dice la Biblia, que él renegó de Dios.
Solo que él no se ajustaba a los tiempos de Dios. Él no aceptaba los tiempos y la palabra de Dios en su vida. Él era un hombre que formaba sus propios tiempos y sus propios cronogramas, aun cuando Dios le había dicho otra cosa. Y ahora, ojo, que Dios quería lo mismo que Jacob quería. Dios quería que él sea un príncipe y él quería ser el príncipe, el primero. Pero lo que Dios quería dárselo y se lo dio por gracia, él lo quería obtener por astucia y fuerza humana. ¿Me están entendiendo esto o no, hermanos? Dígame amén. Dios quería hacerle príncipe, Jacob quería ser el príncipe. O sea, la voluntad de Dios y la voluntad de Jacob estaban alineados. Lo que Dios quería, quería Jacob. Pero lo que Dios quería darle a Jacob por gracia, Jacob lo quería obtener por sus propias fuerzas, a su manera. Y esa era la vida de Jacob. Una vida que vivía a su manera. Como ese canto que dice, ¿no es cierto? Que vives a tu manera, ¿no? ¿Cuánta gente piensa que debe vivir a su manera? Y piensa que las bendiciones y la palabra de Dios que viene a tu vida la tienes que resolver a tu manera. Y yo creo que todos debemos tener planes y proyectos en la vida. Estamos empezando un año, recién estamos en el segundo mes, y tú y yo tenemos que tener planes y proyectos. Pero tenemos que tener seguro también, hermanos, que esos planes y proyectos se cumplirán si la soberana voluntad de Dios lo permite y lo quiere. Amén. Y en verdad, muchos de nosotros, aun cuando no sea la voluntad de Dios, queremos y insistimos. Y aun cuando de repente sí Dios quiere lo mismo, pero lo quiere dar en su tiempo, tú insistes en que sea ahora. Y por eso sufrimos. Imagínate, Jacob tuvo que salir huyendo de su casa. Su hermano lo perseguía y juró matarlo si lo volvía a ver. Se fue a Harán a vivir en la casa de un tío llamado Labán. El tío lo engañó, lo hizo trabajar como un esclavo, tuvo como un nivel de servidumbre, ahí tuvo hijos, ahí se casó con Lea y con Raquel, tuvo sus 2 esposas, y allí pasaron 20 años de explotación y de sufrimiento para Jacob. Y entonces, el pasaje que nosotros hemos leído es casi el final de la vida de Jacob. Había pasado 20 años desde que Jacob había huido de su hermano y de su padre porque había robado la primogenitura y se había ido a la tierra de su tío Labán. 20 años. Y en esos 20 años, amados, él vuelve. Y él vuelve a cerrar un círculo. Él vuelve a su tierra, a sus orígenes. Él vuelve a cerrar un círculo afectivo. Pero no solamente un círculo afectivo, él vuelve a cerrar un círculo espiritual. Por eso es que cuando hemos leído que le ha salido el varón de Dios para darle pelea. Y allí dice que Jacob tiene una crisis tremenda. Porque a medida que él se iba avanzando, acercándose a su tierra, dice la Biblia que le entró un temor, que entró en una crisis de miedo. Y él, ¿sabe por qué entró? Porque ahí estaba su hermano Esaú, armado, y con mucha gente que lo rodeaba que estaba armada. Y tuvo él una crisis tremenda. Así que él dice que divide a su campamento en 2 campamentos. Y lo divide en 2 y es como que él hace 2 círculos de reunión allí, pensando que tal vez si su hermano lo ataca, alguno de los 2 campamentos podía huir a tiempo. Y dice ahí la palabra que hemos leído, que había allí un valle llamado el Valle de Jaboc. Y Jaboc es un riachuelo que desemboca en el Jordán. Y ahí había un valle y entonces él se estaciona allí esperando la llegada de su hermano. Y allí es donde le sale el varón. Mire lo que dice la palabra. Y se levantó aquella noche, verso 22 del capítulo
32 del Génesis. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice la palabra que se puso en el valle de Jaboc y él en un momento se quedó solo. Y dice que en ese momento le sale el varón de Dios para darle pelea, para darle lucha. Y cuando cuando alguien le hace lucha a otro, es porque quiere obtener algo de la otra persona. ¿No es cierto? Si yo le hago pelea a alguien es porque yo quiero tener algo de esta persona. Y es interesante ver que no es Jacob quien empieza la pelea. Es el varón de Dios el que empieza la pelea. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿Amén? ¿Por qué? Porque el varón de Dios quería algo de Jacob. ¿Qué era lo que quería? Dios quería matar al tramposo allí. Dios quería matarlo. Y por eso le sale a pelear. Él iba a cerrar un círculo afectivo, pero también un círculo espiritual. Y esta lucha no empezó allí. Esta lucha había empezado años antes, cuando él sale huyendo. Y cuando se le aparece a Dios en Betel, en sueños, y él lucha contra la voluntad de Dios. Esa lucha había quedado a medias. Y ahora era el momento de terminarla. Porque Dios le sale al encuentro y sale a luchar, hermanos, con este hombre. El final de sus días era el final de Jacob ya. Y Dios quiere terminar esta pelea. Aun cuando haya pasado los tiempos, los años habían pasado 20 años. Y Dios tenía que cumplir su palabra y su promesa. ¿Cuál era la palabra profética que Dios le había dado a Jacob? Que él iba a ser un príncipe. Que él iba a ser el mayor de todo el clan de su familia. Que él iba a ser el mayor y que este mayor, Esaú, le iba a servir a él. Esa era la bendición que Dios le había dado. Pero él, como lo quiso obtener por fuerza y astucia humana, tuvo que sufrir 20 años. Y es que cuando tú quieres correr antes que a Dios, lo único que acarreas a tu vida es sufrimiento y problemas. ¿Estamos aquí? Amén. Así que empieza esta pelea y dice que cuando raya el alba, el varón de Dios lo toca del muslo y lo descoyunta. ¿Cuál era la razón de por qué el varón de Dios le toca el muslo y lo descoyunta? ¿Por qué no le tocó otra parte? ¿Por qué no le tocó el hombro, el brazo, la espalda, qué sé yo, el pie? ¿Por qué el muslo? Y este tiene una historia bíblica. Cuando Abraham llama a su siervo, y eso tú lo puedes buscar, no lo busques porque si no te vas a distraer, en Génesis 24, verso 12 en adelante, cuando Abraham llama a su siervo para que busque esposa para Isaac, hace un juramento. Y el juramento dice así: ahora pon tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Quiere decir que cuando alguien iba a hacer un juramento en esos tiempos, tenía que poner la mano en su muslo. Cuando Jacob ya está para morir y lo llama a José para hacer un juramento de que no lo iba a enterrar en Egipto, sino en la tierra de sus padres, dice el Génesis capítulo 47, y Jacob le dice a José: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que pongas ahora tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Tengo varios textos bíblicos en la palabra, pero esta te va a encantar. En el Apocalipsis,
cuando el Señor venga por segunda vez, dice que en su muslo estará un hombre que dirá fiel y verdadero. ¿Por qué es importante el muslo? Se creía en ese tiempo que el tendón del muslo, en la parte de arriba, en la parte interior, estaba toda la virilidad del hombre. Se creía en ese tiempo de que toda la parte de acá era la fuerza del hombre, la que lo identificaba como hombre. Y que en ese momento, cuando un hombre hacía pacto con otro hombre de compromiso, ponían la mano aquí y decían juramento, y era un pacto de hombres, era un compromiso de hombres que no se podía romper. Por eso cuando Jacob lucha con el ángel y al rayar el alba ve el ángel que no lo puede vencer, agarra del muslo y lo descoyunta. ¿Sabe lo que significaba? Y Jacob sabía lo que esto significaba. Lo está deshaciendo como hombre. Lo está quebrando su orgullo, su vanidad. Está matando al tramposo para que fluya el príncipe de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Qué le parece, hermano? Y cuando Jacob ve esto, entiende bien porque él comprende lo del muslo. Y en esa desesperación, porque sabe Jacob que es el final y que lo ha descoyuntado y que él dice, esta es mi última oportunidad, porque si no he logrado hacerme el príncipe de mi pueblo y de mi familia y de mi clan, descoyuntado no lo voy a lograr. Jacob se abalanza con el varón de Dios, lo abraza y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y dice que el varón de Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice que le dice, me llamo Jacob. ¿Cómo le suena esto? Me llamo tramposo. Y el varón le dice, no te llamarás más tramposo. Desde ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios. Aleluya. Nuestra vida se parece mucho a él, al de Jacob. Recibimos promesa de Dios. Recibimos la palabra de Dios. Queremos lo mismo que Dios quiere. Hemos entendido que podemos ser distintos. En esta sala todos somos distintos, pero hay algo que nos une. El pensamiento y el corazón de Dios que quiere bendecir tu vida. Eso no lo puedes cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchos que fuerzan esa bendición porque lo quieren hacer a su manera, en su tiempo, en su cronograma, en sus pensamientos. Y podemos por ahí escuchar y decir, esta es una bendición de Dios, dice. Cuando tú ves a Jacob regresar, regresa con vacas, con ovejas, con camellos, con 2 esposas, con hijos. Regresa con muchas cosas. Pero regresa siendo el mismo tramposo de antes. Así que cuando yo veo muchas personas que dicen, esta es una bendición de Dios, uno dice, ¿será el tiempo de Dios? Porque si Dios, tú quieres que tú seas próspero, Dios quiere que tengas ovejas, vacas, qué sé yo, en este tiempo será casa, carro, negocio. No lo sé. Dios quiere eso para ti. Pero si tú vas a lograr esto trampeando, déjame decirte que siempre seguirás siendo tramposo y no príncipe. Y todos los problemas que le vino a Jacob, toda la angustia que vino a Jacob en esta crisis que él tenía emocional, afectiva y espiritual, era porque Dios lo estaba sacudiendo. Se tuvo que encontrar con un tramposo, más tramposo que él, llamado Labán, que lo engañó, lo hizo trabajar 7 años por una esposa, después 7 años por otra esposa, y encima lo tenía como un esclavo, como un siervo. Esto lo hizo para sacudir al tramposo para que se dé cuenta. Y el tramposo no se daba cuenta. Cuando vengan los problemas a tu vida, cuando Dios te sacude y tú no te das cuenta, lo que Dios quiere es deshacer al tramposo, porque quiere y está buscando un príncipe, una princesa para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esto? Denle un fuerte aplauso al Señor porque está buscándote. Cuando te venga...
Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Cuando te vengan los problemas, tal vez hoy, ahorita, está usted sentado aquí y tiene problemas y dificultades y lo ha venido teniendo por años. Y usted puede decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí en este tiempo? ¿Por qué yo? Jacob también se habría preguntado eso, supongo yo. Pero si mi abuelo era un hombre de fe, mi padre, yo no he renegado de Dios, yo he guardado los diezmos, yo me encontré en Betel con el ángel de Jehová y yo le prometí darle mis diezmos. Y eso es lo que dice si tú lo lees. Él dijo, apartaré mis diezmos si tú me das prosperidad allá en Aram Parán. Y lo cumplió Jacob. Pero eso no sirve de nada, hermano, si no obedeces los tiempos y la voluntad de Dios en tu vida. Tal vez te preguntas, ¿por qué estoy sufriendo ahora? ¿Por qué estoy pasando esto ahora? Es porque Dios está forjando un príncipe, una princesa en tu vida. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a tu Dios? Si lo crees. ¡Aleluya! Él está forjando un príncipe, una princesa para la gloria de su nombre. Dile al que está a tu lado, si es hombre o mujer, eres un príncipe, ahora eres una princesa de Dios. Está queriendo destruir al tramposo, a la tramposa. Cuando vengan estos problemas, dificultades, cuando veas que alguien te engañó, te estafó, cuando vengan esas situaciones difíciles que piensas que es tan injusta, porque ese Labán injustamente lo hizo trabajar. Acuérdate de esto, de Jacob. Dios está forjando mi vida. Dios está forjando tu vida. Dios te quiere bendecir, sí lo quiere hacer, pero a su manera, en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén ahí? Muy pocos dicen amén. Ay, sí, Señor, pero yo lo quiero ahora. Sí, Señor, pero yo ya no puedo más. Amado, Dios viene y nos descoyunta. Aquellos que tenemos el muslo duro, más duro que el de Jacob. Muchos de nosotros tenemos, antiguamente escuché un mensaje llamado la cerviz dura del hombre. Hoy esta mañana tengo que decirte también, no solamente tienen la cerviz dura, sino tienen el muslo duro. Porque no entendemos. Porque lo que Dios quiere dar por gracia, uno lo quiere tomar por la fuerza y por la astucia humana. Jacob no tenía que comprar ninguna primogenitura, hermanos. Jacob no tenía que engañar a Esaú ni a su padre, Isaac. Jacob no tenía por qué huir y pasar 20 años de sufrimiento. Él no tenía que hacer eso. Lo único que él tenía que hacer era esperar en la palabra de Dios, en la promesa que Dios le había dado. Amén. La semana pasada creo que yo les prediqué un poco de esperar en Dios, ¿no es cierto? De aprender a esperar en Dios. Hoy vemos otra vez en la palabra que Dios sí nos quiere bendecir, pero en sus tiempos, a su manera y en sus formas. Cuando tú lo quieres hacer por tus formas y tus maneras y en tus tiempos, entonces te convertiste en un tramposo, en una tramposa a quien Dios tiene que forjar. Porque Dios te dio una palabra y Dios no es hombre para que mienta. Dios siempre va a cumplir su palabra. Aun cuando tú te desesperes y quieras hacer cosas y hacer trampas para obtenerla, Dios lo va a hacer en su tiempo. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Dile al que está a tu lado, la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios enriquece. El texto bíblico dice, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Esa es la bendición que tú y yo debemos buscar. Amén. Voy a terminar con... Estamos todos aquí tranquilos. Rutita, ya te dije.
Hoy estamos sentados aquí tranquilos en la presencia. Sé que el Espíritu de Dios está aquí hablando a nuestro corazón. Amén. Pero tenemos que salir. Quisiéramos quedarnos aquí en esta paz y tranquilidad que tenemos. No quisiéramos que acabe en verdad. Pero tenemos que salir allá afuera. ¿No es cierto? Allá afuera está la lucha. Allá afuera está la lucha. Un pintor francés llamado Paul Gauguin pintó un cuadro muy particular sobre la lucha del ángel y de Jacob. Y usted ve esta pintura. Casi al final del siglo XIX fue pintada. Este es un impresionismo pictórico. No sé mucho de pintura, pero lo que si hay aquí en esta sala alguien que sepa de pintura, si usted ve en el ángulo derecho superior, ve a el ángel y a Jacob luchando allí. Pero hay un detalle particular en esta pintura, que ve a mujeres que están allí mirando la lucha. Y es un grupo de mujeres allí campesinas bretonas del pueblo donde en ese momento se encontraba Gauguin, que es este pintor francés, Paul Gauguin. Y ellas habían salido del templo, de la iglesia. ¿Y sabe cómo denominó a esta pintura Paul Gauguin? Le puso de nombre a esta pintura después del sermón. Y es que después del sermón es donde vienen las luchas. Porque las luchas no están dentro del templo. Las luchas están en la calle. Y yo quisiera esta mañana que tú te lleves esta palabra. Porque allá afuera está la lucha por la existencia. Allá afuera está la lucha económica. Allá afuera está la lucha por los hijos. Allá afuera está la lucha por querer ser mejor. Allá afuera es cuando tú luchas contigo mismo, con tu carácter, con tu forma de ser, que a veces hace que Dios no pueda bendecirte. Allá afuera está la lucha con tu familia, la lucha por... Todas las luchas están allá afuera. Después del sermón. Y por eso yo quisiera decirte esta mañana que te vayas con esta palabra de Dios, porque allá afuera es donde arrecia la noche, donde empiezas a luchar como Jacob está luchando con el ángel de Dios. ¿Y cuánto nos hace pensar por qué estamos pasando por esto? Recuérdate la historia de Jacob. Recuerda la historia de Jacob. Recuerda que Dios quiere lo mejor para ti. Y que si estás pasando por tiempos difíciles y momentos duros, recuerda que Dios está forjando un príncipe, una princesa para él. Cuando llegues ahí afuera a la calle, a la lucha, cuando la lucha arrecie, recuerda, hermano y hermana, que Dios está forjando un príncipe. Y que Dios quiere bendecirte porque ya lo dijo. Y la bendición no añade tristeza. La bendición de Dios enriquece. La bendición de Dios no se obtiene por fuerza ni por astucia humana. La bendición de Dios viene por gracia. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, por mirar la vida de Jacob y la historia de Jacob. Quisiéramos esta mañana, Dios, rogarte que si tú hablaste a nuestro corazón entendamos que no podemos correr ni adelantar, porque lo único que tuviéramos sería bendición obtenida por astucia, por fuerza humana. Pero tú nos has bendecido y esa bendición es por gracia. Ayúdanos a entender, esperar, a comprender que son tus tiempos y no los nuestros. Saber que si estamos pasando por crisis ahora es porque tú estás forjando un príncipe, una princesa en nuestra vida. Yo sé que del Espíritu de Dios te hablo. Así que yo te voy a decir que te pongas de pie ahí. Quiero orar por ti. Porque Dios está forjando en ti un príncipe.
para la gloria de Dios. Le bendiga. Para la gloria de tu nombre. Dios te bendiga. Yo sé que te llegó la noche. Estás luchando. Es duro la lucha. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios está tratando contigo. Esta mañana abrázate al Espíritu Santo y dile: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Tal vez estás descoyuntado, descoyuntada ya. Tal vez ya no puedes más y sabes que esta es la última oportunidad que Dios está dando. Jacob lo sabía. Jacob lo entendió perfectamente. Ponte de pie allí. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Y abrázate y dile: Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, caballero. No te voy a soltar hoy hasta que no me bendigas. No quiero ser más tramposo. No quiero ser más tramposa. Quiero ser príncipe. Quiero ser princesa. Pero en tus tiempos, a tu manera, a tus formas, en el día que tú digas, en el momento en que tú lo digas. Inclino mi rostro delante de ti esta mañana, reconociendo que tu bendición no añade tristeza, reconociendo que tú quieres siempre bendecir nuestras vidas. Tu bendición, oh Dios, es buena y agradable para nosotros. ¿Cuántos príncipes veo hoy? ¿Cuántas princesas veo hoy? Quiero decirte esta mañana mientras oras que dice la palabra que cuando salió Jacob del valle de Jaboc, rengueaba. Todo el mundo supo que ya no era el mismo, que el tramposo había muerto en el valle de Jaboc, que el que salía de ese lugar ahora, cuando salió el sol, era el príncipe de Dios. Él rengueaba y todo el mundo supo que había sido quebrado por Dios. Todo el mundo supo que había sido quebrado como hombre. Había sido quebrado en su orgullo, en su vanidad, en su manera de ser y de llevar su vida. Si esta palabra de Dios y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y no te ha desgarrado el muslo sino el corazón, si esta palabra santa y bendita de Dios te ha descoyuntado no el muslo del tendón de tu muslo, sino el tendón de tu corazón, Él está tratando y forjando una princesa, y que al salir de aquí, allá afuera donde arresa la lucha, ya no enfrentará esa lucha el tramposo o la tramposa, sino enfrentará esa lucha el príncipe, la princesa de Dios. Aleluya, aleluya. Yo veo Dios príncipes aquí, yo veo Dios princesas aquí. Toca con tu Espíritu Santo esta mañana por tu palabra. Te suplico que hay mucha gente afuera, tú los atraigas con lazos de amor a este lugar. Yo sé que ellos van a salir de aquí allá afuera donde arrece la lucha, pero lo harán, oh Dios, como príncipes, en el nombre santo y bendito de Jesús. Yo oro por cada uno de los que están puestos de pie. Quisiera ir a tu lado y darte un abrazo y bendecirte, pero si tú quieres que oremos por ti, ven acá, sal de tu asiento, ven aquí adelante, permíteme, aunque sea darte un abrazo, aunque sea dar una palabra de bendición para ti. Ven aquí adelante, porque sé que hoy saldrás como princesa, como príncipe de Dios. Hoy vendrás, viniste aquí tal vez como Jacob, pero saldrás de acá, no importa, rengueando, pero como príncipe de Dios, como princesa de Dios. Hoy vas a salir de este lugar
como salió Jacob del valle de Jaboc, tal vez rengueando en el corazón, pero con tu bendición, con tu bendición. Y ahí van a ir ministrando tu vida. Cierra tus ojos, dispón tu corazón a que el Espíritu de Dios, a que el Espíritu de Dios, a que el Espíritu de Dios te hable ahora. Te hable ahora y bendiga tu nombre. Hoy Dios está forjando un príncipe, una princesa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este varón que entró a este lugar y hoy escuchó tu palabra, Señor. Lo limpiamos en el nombre santo de Jesús. Sabemos que tú tienes buena voluntad para con los hombres en esta tierra y has bendecido a este hombre ahora. Abre su entendimiento y su corazón. Hazlo ahora para la gloria de tu nombre. Limpia su vida y su corazón. Perdona sus pecados para la gloria de tu nombre. Ministra su vida ahora, Dios. El Espíritu Santo de Dios está dándote un abrazo, diciéndote que perdona tus pecados, te da vida eterna y te da salvación hoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios. Príncipe y princesas veo esta mañana. Príncipe y princesas veo hoy. No importa rengueando, porque ha sido descoyuntado nuestro corazón. Oh Jesús, bendito sea tu nombre. Oro por cada una de las personas que están aquí paradas. Oro por ellos, Padre. Que tu gracia y tu misericordia los bendiga, los llene. Han estado tal vez sufriendo, pasando por tiempos difíciles. Tal vez han estado en esos conflictos que tuvo Jacob. Pero hoy, Padre, tu palabra les ha llegado. Tu palabra los ha ministrado. Tu Espíritu Santo, 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 Santo. Ministralos, por favor, Dios. Toca sus corazones ahora. Tócalos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces su clamor. Tú has escuchado su clamor desde antes. Tú has escuchado su clamor desde antes. Señor, ministra sus vidas. Señor Jesús, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sigue disponiendo tu corazón. Oh Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición. Sé que estás impartiendo en este momento a través de tu Espíritu Santo. Aleluya. Jesús, te amamos. Te amamos, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Santo. Gracias por tu palabra, Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Cuando tú salgas de este lugar, Padre, bendigo a mi hermana. Es tu sierva, Señor. Una mujer que te ama de cuántos años. Y aún en sus momentos difíciles y de crisis, ha seguido adelante. Yo te ruego por ella ahora, oh Dios. Ruego, Padre, para que sea quebrada y pueda salir la princesa que tú, Señor, has forjado en ella durante estos años. Y ahora en adelante, al salir de este lugar, ella saldrá como princesa. En el nombre de Jesús lo digo. Amén. Aleluya. Aleluya.
Escucha, hermano, esto. Con esto termino. Dios nos mira como somos. Dios nos mira como somos. De repente tramposos. Pero Dios nos mira también como podemos ser. Dios, cuando miraba a Jacob, decía, este es un tramposo, pero este puede ser un príncipe para Dios. Así que Dios sí nos mira y nos recibe como estamos. Pero Él nos está mirando cómo podemos llegar a ser. Por eso le amamos. Porque Él no te está fijando en lo que ahora estás. Él te mira como príncipe y como princesa de Dios. Amén. Amén. Te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Y voy a invitar a los hermanos Ujieres antes de dar este tiempo de la Santa Cena.